Buenos días, tardes o noches, espero que estés muy bien, y que tengas un excelente día. Hoy estamos con los capítulos 191, 192 y 193, de esta historia que se nombra Ronin. Los derechos de la historia no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los enlaces de los autores en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 191. Lucha. Llegaron al patio de la escuela poco después de las 12. 20 personas, identificadas por sus cintas para la cabeza a juego y sus uniformes desgastados. La calidad parecía acorde con la escuela Ishiyama, pero quizás era el desgaste de los uniformes lo que delataba su estado. Fieles a su palabra, los miembros del club de Kendo estaban sentados fuera de su local cuando llegaron los pañuelos, listos para usarse desde el momento en que vieron el primero. Un pequeño ejército de 30 punks, organizados con vigas de madera, tubos y barras, permanecía listo detrás de sus líderes. Lo más parecido a un garrote que Midoriya jamás les había visto. Los dos bandos se enfrentaron en el patio de Ishiyama, justo después de la puerta principal. Más adentro, dentro de la escuela, los delincuentes y vándalos seguían su camino sin inmutarse ante la escena exterior. Después de todo, se trataba del Instituto Ishiyama, el tercer peor instituto del distrito. Su historial era tan malo que lo habían excluido del resto del distrito para mantener un promedio más alto. Una pelea de esta magnitud no era nada nuevo en estos edificios ruinosos. Los bandos se movieron uno hacia el otro. A la cabeza iba Fairy, fácilmente reconocible por su katana de madera dura favorita que se balanceaba sobre las cabezas de sus compañeros de club, caminando codo con la chica. Al otro lado había un hombre corpulento, sin duda. Su cabello era un desastre enredado, medía fácilmente más de 1,80 m y tenía una mirada penetrante. Su rostro estaba curtido, con una mandíbula anormalmente grande y una sonrisa que dejaba ver muchos dientes grandes, largos y afilados. Detrás de él había una versión más pequeña del mismo hombre, pero con el ceño fruncido. Ambos llevaban pañuelos negros alrededor de la frente, mostrando con orgullo los llamativos caracteres kanji rojos mientras entraban en escena con paso firme. Se detuvieron a apenas 6 metros de distancia sin decir una sola palabra, simplemente mirándose fijamente. El sol era intenso pero no molestaba, brillando sobre todos desde lo alto. El aire estaba caliente y viciado, tan húmedo que resultaba sofocante. Era incómodo estar al aire libre, y mucho más luchar en esas condiciones, pero lucharían. El patio no estaba en silencio mientras los miembros se movían de un lado a otro. Las armas chocaban entre sí o rebotaban en el suelo, los zapatos pisaban el asfalto, y debajo de todo eso se oían los susurros mientras ambos bandos se evaluaban mutuamente. Aún así, el silencio era opresivo. Parecía que nadie quería ser el más ruidoso mientras murmuraban entre sí, y cada pequeño sonido parecía ensordecedor en medio del silencio. Apenas se podía oír la brisa, y el tiempo lo marcaban los gritos de quienquiera que estuviera lo suficientemente loco como para entrenar en el gimnasio con este calor. El tintineo de las pesas, los gritos ahogados, el zumbido de los insectos. Todo flotaba en el aire, una banda sonora sobre la que nadie quería hablar. Pero alguien tendría que hacerlo. No vinieron aquí para un duelo de miradas. Kuma. Ada. Los dos líderes hablaron a la vez, luego se detuvieron mientras se miraban fijamente. Pasaron unos segundos de silencio, luego, ¡buah! Ambos líderes echaron la cabeza hacia atrás y se rieron. Con un solo movimiento, la atmósfera se rompió al disiparse la tensión de sus risas, contagiadas por sus subordinados, quienes poco a poco se unieron. Al fin y al cabo, no se trataba de un enfrentamiento épico. Era martes. Mañana, otra banda estaría allí para pelear, sin importar cómo terminara todo. Pero eso no impidió que la diversión continuara. No, eso solo lo intensificó. Ahora que la tensión había disminuido, ambos bandos hablaron, lanzándose insultos mientras los dos líderes dejaban escapar sus risas. No parecía haber rencor entre ellos, pues intercambiaban miradas y sonreían, dejando que sus respectivos grupos se exaltaran. Atrápenlos. Muévanse. Y con tan solo 2 palabras de sus líderes, las oleadas de gente se encontraron, chocando entre sí para librar otra de las batallas que todos buscaban. Los puños chocaban contra los cuerpos, sin resistencia. Palos y varas se clavaban en las extremidades, impasibles. Fue un caos total cuando 2 olas chocaron entre sí entre gritos, alaridos y risas.
Los imbéciles que se contentaban con sentarse a jugar habían desaparecido, reemplazados por bestias con la vaga apariencia de personas ansiosas por morder mientras apaleaban a sus oponentes. La charla ociosa y el aire de indolencia que reinaban en el club se cargaron de nueva energía cuando, aprovechando su superioridad numérica, rodearon y aplastaron al enemigo. Pero frente a ellos, incluso frente a su superioridad numérica, armamento y gritos desquiciados, se alzaba una cordillera. Con una energía diferente, el grupo de asalto contraatacó, contentos de intercambiar golpes. Con puños como los suyos, no necesitaban armas. Repelieron los ataques del club de Kendo y los contraatacaron, derribándolos como si fueran alfileres. Una especie de Kendo abstracto contra una mezcla de karate y boxeo. Era difícil describir lo que sucedía allí abajo, más allá de llamarlo por su nombre. Una pelea campal. Aunque ambos bandos recibían golpes, ninguno parecía saber siquiera cómo retroceder. Sin importar el impacto, todos volvían a la carga con más hambre, sin darse por satisfechos hasta vengar cada herida. El club de Kendo se contentaba con devolver cada golpe con creces gracias a su superioridad numérica. Se amontonaban y lanzaban golpes a toda velocidad, a veces incluso golpeándose entre sí en su fervor, pero apenas les importaba. Con tal de golpear algo, lo que fuera, les bastaba. Los asaltantes, sin embargo, resistieron los golpes. Si bien eran inferiores en número, lo compensaron con creces gracias a su habilidad. De hecho, su superioridad numérica jugó a su favor. Mientras que el club de Kendo se veía asfixiado por la falta de espacio para blandir sus espadas, los asaltantes simplemente repelieron a sus oponentes hasta tener suficiente espacio. Los asaltantes no se preocupaban por golpearse entre sí. Usaban golpes sencillos, limpios y directos. Palmas, puñetazos y codazos que no requerían mucho espacio para ser efectivos. Podían estar lo suficientemente cerca como para defenderse mutuamente, cubriendo los puntos ciegos de cada uno, a la vez que dejaban suficiente espacio para aplicar fuerza a sus ataques. Fue una estrategia de pura resistencia y fuerza, que demostró el poderío de cada asaltante al unirse para formar un muro sólido. Un muro que no se derrumbaría con unos cuantos golpes salvajes y gritos. Esa era la diferencia entre ambos bandos. Ambos querían ganar, pero mientras uno era más grande, el otro era sencillamente superior. Mejores hombres, mejor técnica, mejor musculatura, en todo lo que podía importar en una pelea, los asaltantes tenían la ventaja. ¿Por qué, entonces, los asaltantes estaban siendo repelidos? Estaba justo en el centro, donde la ola debería haber estado más compacta. Ja. Allí, 4 personas se enfrentaban, manteniendo la victoria prácticamente en sus manos. Por mucho que los asaltantes presionaran, el club de Kendo no caería hasta que él desapareciera. Era imposible. Ja. En medio de todo, se desató un huracán humano. Una interminable ráfaga de golpes surcó el aire mientras Fairy se mantenía firme contra ambos asaltantes gracias a su pura determinación. Ja. 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 Luchó contra 2 personas a la vez como si fuera una sola, con una enorme espada en las manos y una sonrisa aún más grande en el rostro mientras se aferraba, o mejor dicho, mientras avanzaba. Mientras la mayoría de su club se resistía a ser empujado, Fairy, él solo, apartaba todo a su paso, atravesando cada defensa con sus puñetazos y riendo como un demonio con cada golpe. Ja. Los golpes salvajes de Fairy tenían una fuerza descomunal mientras surcaba el aire, haciendo retroceder a 2 hombres a la vez. Kuma y su hermano fueron empujados el uno contra el otro mientras un golpe tras otro impactaba contra sus guardias, obligados a ponerse a la defensiva por la tormenta. Ja. Kuma apretó los dientes mientras alzaba los brazos, sintiendo el dolor de los golpes mientras Fairy intentaba atravesar su defensa. No era su primer combate, aunque solo estuviera en segundo año. Ya había luchado contra Ishiyama y sus monstruos antes, aunque solo fuera como sublíder. Sabía lo que se avecinaba y sabía que la mejor respuesta era prepararse y esperar. Después de todo, Ishiyama no era conocido por sus clubes, y pronto el club de Kendo se rendiría. Hasta entonces, solo le quedaba resistir, esperando el momento oportuno y capeando el temporal. Ja. Pero su hermano no lo sabía. Él solo se había unido al club el año pasado. No era tan paciente. Ja. Los ataques de Fairy parecían venir de todas partes, pero él luchaba contra 2 a la vez. Tenía que alternar entre ellos con frecuencia, creando breves pausas. No eran pausas largas, pero sí pausas al fin y al cabo. Fairy no podía estar en todas partes a la vez. Solo tenía una espada. Ja.
Así que se mantuvo alerta. Teddy, el hermano menor de los Bandana Ds, se mantuvo alerta. Sintió el ritmo de Fairy en sus brazos, lo oyó en el sonido de los pasos del hombre más pequeño y lo vio mientras ese diminuto animal se movía de un lado a otro. Contó, manteniendo la vista fija detrás de su guardia defensiva, y en el momento en que el ataque de Fairy impactó, y Teddy se movió. Ni siquiera intervino. No le hizo falta. Sus pies ya estaban firmemente plantados, su cuerpo inclinado para amortiguar los impactos y para acercarse lo máximo posible a su propio alcance. Incluso con la gran espada de Fairy, el hombre más pequeño seguía estando al alcance de Teddy. Su brazo se extendió rápidamente, pasando sin problemas de una posición defensiva a un ataque mientras ponía más peso sobre su pierna delantera. Su mano se movió limpiamente por el aire mientras Fairy se inclinaba hacia atrás, teniendo apenas tiempo de echar un vistazo al primero que venía hacia su rostro antes de que lo golpeara y desestabilizara su ritmo. Y fue entonces cuando Fairy dejó de esperar y se puso seria. En el instante en que Teddy miró a los ojos de Fairy, algo sucedió. Podría haber sido una peculiaridad, podría haber sido una casualidad, podría haber sido un acto divino, por lo que él sabía, pero algo lo hizo detenerse. Por un instante, ni siquiera medio segundo, Teddy pudo verlo en los ojos de Fairy. Un hambre, como la de un animal salvaje, un lado indómito demasiado peligroso para él. Por un instante, ni siquiera una cuarta parte de segundo, Teddy pudo oírlo en la voz de Fairy. Una alegría, una rabia, una violencia mientras Fairy volcaba toda su emoción en su espada y cambiaba de dirección. Por un instante fugaz, ni siquiera una cuarta parte de segundo, Teddy se preguntó qué clase de idiota le pondría a un monstruo un nombre como ese. Hada. Y entonces Fairy lo aniquiló por completo. ¡Ah! Un solo golpe se deslizó limpiamente por el brazo de Teddy, impactando directamente en su cráneo y lanzándolo hacia atrás. Un ataque que combinó el peso de Fairy y Teddy golpeó a Teddy en la mejilla, atravesando limpiamente sus defensas, y selló su fin. Todo de un solo golpe. No lo dejó inconsciente. Teddy era el sublíder de los Bandana Ds, le habían golpeado en la cara con cosas mucho más duras que la madera, y por gente mucho más fuerte que él. El dolor en sí apenas le afectaba. Su peculiaridad era oso, igual que la de su hermano. Era un tipo duro. Un golpe como ese no debería haberle afectado, pero así fue. Al fin y al cabo, en una quinta parte de segundo, una espada apareció de la nada y le golpeó en la cara. No es que él lo supiera. Lo único que sabía era que un segundo antes estaba asestando un golpe certero y preciso con el puño, y al siguiente algo pequeño y duro le estalló en la cara. Y en ese momento de confusión, cuando no sabía lo que estaba pasando, Teddy cometió el error fatal. Dio un paso atrás. Kuma intentó interponerse entre su hermano y él para protegerlo, pero ya era demasiado tarde. Abandonó todo intento de ataque y cruzó los brazos para defenderse con la mayor firmeza posible, pero no importó. Para ella, eso no significaba nada. En el mismo instante en que Fairy se movió, Kinky se movió con él. Salió de detrás de él, la única que no estaba luchando en absoluto, y levantó su espada del suelo. La sostuvo con una mano, completamente relajada, mientras apuntaba la punta hacia Teddy, solo retirando ligeramente el brazo, y entonces, ¡bam! Su espada atravesó la guardia de Teddy, impactando exactamente en el mismo punto que su hermano. Se movió con facilidad esquivando el ajuste de último segundo de Kuma para defender a su hermano, dando un paso al lado para mantenerse alineada con su objetivo, luego moviendo el brazo hacia atrás y ¡bam! Atravesó el aire como una bala mientras Teddy intentaba retroceder, persiguiéndolo y golpeándolo de nuevo en el cráneo. Su defensa flaqueó al tropezar, cediendo un centímetro más mientras intentaba recuperar el equilibrio. ¡bam! ¡bam! Y dos golpes más llegaron en un segundo. Kinky avanzó rápidamente, abriendo pequeños agujeros en Teddy ahora que tenía espacio. Su largo bastón de kendo combinado con su postura lateral le daba un alcance increíble, pero no podía usarlo en espacios reducidos. Sin embargo, una vez que hubo un poco de espacio, ¡bam! Cada centímetro que ganaba le daba más fuerza a sus golpes. Cada golpe atravesaba a su oponente como si intentara atravesarlo con una espada de madera, sacudiéndolo. Cada vez que lo sacudía, retrocedía, cediendo otro preciado centímetro. Y el ciclo se repetía. El club de kendo se recuperó. Si bien individualmente no destacaban por su habilidad, se encontraban entre los mejores.
Entre el ataque demoledor de Fairy y las estocadas milimétricas de Kinky, la defensa parecía casi inútil. Cada uno tenía sus defectos, pero juntos formaban un monstruo imbatible este año. Ja. FWWBAM. Dos ataques relámpago se produjeron con apenas 30 centímetros de diferencia. Fairy seguía atacando a Kuma y a Teddy, mientras Kinky golpeaba a Teddy una y otra vez, impasible. Los ojos de Fairy aún reflejaban esa sed de poder seguir luchando. Esperaba que alguien se acercara para poder poner a prueba sus límites una vez más. Si bien la paliza que recibieron la mayoría de los miembros del Kendo Club y los Bandana Ds fue dura, no fue nada comparada con la de Teddy. Cayó al suelo tras solo 5 segundos de un bombardeo constante, sin apenas poder discernir lo que sucedía. No estaba inconsciente. De hecho, ni siquiera estaba tan gravemente herido, pero finalmente perdió el control. Ni siquiera se echó hacia atrás dramáticamente, golpeándose la cabeza contra el suelo mientras el mundo se volvía borroso. Teddy simplemente retrocedió un poco más y se arrodilló, gruñendo mientras mostraba los dientes, luego se lanzó hacia adelante para volver a la acción. Parece que se acabó el juego. Y fue interrumpido cuando su hermano mayor intervino, deteniendo todo simplemente poniendo su mano sobre el pecho de Teddy y sujetándolo con facilidad. A jugar. Y con eso, todo se detuvo. El club de Kendo, para sorpresa de nadie, ni siquiera de sus propios miembros, se desmoronó. Se mantuvieron a flote atacando, y ahora que habían dejado de hacerlo, sentían como las heridas se acumulaban en sus cuerpos. Había sido una dura pelea para ellos. Los Bandana Ds se mantuvieron alerta, retrocediendo y encarando a sus líderes. Ahora que la pelea había cesado, se podían ver algunos moretones, más por golpes de tubos de metal que por habilidad, pero un golpe era un golpe y dolía sin importar lo tonto que fuera quien lo propinara. Kuma parecía estar perfectamente bien, y de hecho lo estaba. Ni siquiera tenía los brazos rojos por todos los golpes de espada que había bloqueado, ya que había entrenado durante horas todos los días para algo así. Teddy también tenía buen aspecto. Sus brazos estaban bien, ya que Kuma no había entrenado solo, pero sin duda iba a tener un buen moretón mañana. Se enderezó rápidamente, colocándose detrás de su hermano con el ceño fruncido. Kinky estaba bien, por supuesto. Solo atacó durante unos 5 segundos, pero Fairy parecía exhausto ahora que estaba fuera de combate. Se apoyaba en su espada como si fuera un bastón mientras respiraba, agradeciendo a cualquier dios que existiera que no se hubiera quedado sin energía a mitad de camino. Esto podría haberse puesto feo si hubiera continuado. Aún así, esa no era la imagen que podía proyectar para su club. ¿Así que ya te retiras? ¿Tienes miedo? Kuma examinó rápidamente a su tripulación, asegurándose de que todos estuvieran bien, antes de volverse con una sonrisa. Incluso su voz parecía intimidante, un profundo gruñido en contraste con los agudos gritos y chillidos de Fairy. Aterrorizado. Fue una buena pelea, dijo Kinky con mucha más naturalidad que su hermano, tomando el relevo mientras él recuperaba el aliento. Al fin y al cabo, ambos eran líderes. ¿Pero dónde está Gurizur? Gurizur, el mayor de 3 hermanos y líder de los Bandana Ds el año pasado. No hacía falta adivinar quiénes eran sus hermanos menores. Gurizur era, con diferencia, el más fuerte de ellos y la razón por la que Fairy y Kinky solo habían permanecido invictos este año. Les preocupaba que volviera a romper su racha, pero Gurizur se graduó. Ahora estoy al mando, dijo Kuma, golpeándose el pecho con una sonrisa confiada, y luego le dio una palmada en la espalda a su hermano menor. El año que viene le tocará a Teddy, igual que a ti. Será mejor que os llevéis bien desde ahora. Sí, señor. Teddy hizo una reverencia, ya calmado. Esta pelea había sido más una forma de entrenar a los novatos que una discusión. Se suponía que Teddy sería un líder algún día, así que tenía mucho que aprender para pasar de ser un simple miembro a un líder. Además, a los Ds siempre les vendría bien practicar. Los mantenía en forma. Y eso era cierto para ambos. Puede que el club de Kendo estuviera lleno de holgazanes, pero no había nada como una buena paliza para motivarlos. Ese tipo de cosas los mantenía listos para cuando realmente tuvieran que pelear. Más allá de eso, fue un excelente entrenamiento para Fairy y Kinky. No se puede lograr su coordinación en un solo día, ni siquiera estando cerca. Requirió mucha experiencia y algunos tropiezos para perfeccionar su técnica. Habían estado practicando para enfrentarse a Gurizur, pero incluso sin él, siempre había nuevos desafíos que superar. Buen palo, Kinky. ¿Cómo impediste que Fairy lo rompiera?
Ahora que habían comido hasta saciarse, era el momento de disfrutar de la hospitalidad que tanto le gustaba a Fairy. Unas 50 personas se agolparon en la casa club para comer y refrescarse del calor insoportable, charlando animadamente mientras caminaban. Oye, Yo no rompo todas las espadas que conseguimos, sí que lo haces, ahora cállate. Tenemos un nuevo club aquí, de manualidades. Fairy los obligó a unirse a ellos con amenazas. oye, Yo no hice nada, tiene sentido. Kuma se sentó en el suelo, tomó un vaso de agua y se echó la mitad por encima de la cabeza mientras Fairy echaba humo. ¿Y qué vas a hacer después de esto? ¿Vas a expandirte más? Las pandillas como esa tenían sus territorios. Los Bandanades tenían una gran parte que Gurizur les arrebató, así que estaban bastante ocupados con el traspaso de poder y manteniendo todo en secreto. Probablemente, los judokas se echaron atrás y dejaron de pelear con nosotros. Quizás les pidamos un poco de ayuda. Fairy tomó otra cerveza mientras expresaba sus pensamientos con indiferencia. El club de judo dejó de pelear con nosotros de repente. Fue rarísimo. Pasamos de pelear día sí y día no a casi verlos en toda la semana. Es una locura, ¿verdad? Sus pandillas estaban bastante separadas, a una hora a pie de distancia, así que no solían tener conflictos. Era bastante seguro llevarse bien entre ellos, ya que no podían meterse en problemas. Las cosas cambian constantemente, pero si no sabes por qué, podrías tener problemas, dijo Teddy desde atrás mientras se ponía hielo en la cara con una mano y bebía zumo de naranja con la otra. ¿No lo has investigado? oye, ¿Acaso parecemos el club de ocultismo? Investigar no es lo nuestro. Fairy hizo un gesto de desdén, haciendo una mueca al pensarlo. Ese sí que era un grupo con el que no convenía meterse. Y decían que los gánsteres daban miedo. No los molestes demasiado, Teddy, dijo Kuma riendo mientras le daba una palmadita en la espalda a su hermano, terminando su agua y pasando a la cerveza ahora que estaba hidratado. En serio, este calor es insoportable. Siento que debería haberme rapado la cabeza, no nos des pesadillas. Gritó una de mientras los grupos se mezclaban, pasando ya a otros temas. Oye, podríamos habernos rapado todos juntos. Habríamos mostrado un símbolo de nuestra hermandad. Eso sí que es un símbolo de miedo. Olvídate de los villanos, los héroes podrían arrestarte por crímenes contra la moda. Los grupos se disolvieron en conversaciones triviales mientras se refrescaban. Pronto llegaría el calor del día y los Ds estaban más que dispuestos a esperar. Formaron un gran grupo, riendo juntos, hablando juntos y cuestionando el cubo de basura que había en medio del escenario de juegos, mientras una pequeña sombra verde permanecía en silencio. No se había involucrado en la pelea, simplemente observaba desde la distancia, contento de ser ignorado. Con todo lo que estaba sucediendo y una pelea tan importante frente a ellos, ¿quién se habría dado cuenta de que se había escabullido del club de artesanía? Ya había tenido suficiente, había visto lo suficiente. Había conseguido lo que quería. No tenía ni idea de por qué Kinky practicaba esgrima en el club de Kendo, ni por qué Fairy luchaba como si fuera a morir si se detenía, pero esas eran las preguntas que quería hacerse. Significaban que sabía en qué se estaba metiendo. Así que, en silencio, salió del club de Kendo con una bolsa de basura, dejándola por el camino hacia la sala del club de manualidades. Tenía que entrenar, pero antes tenía que hacer algunas tareas para el club. Por encima de todo, mientras Midoriya paseaba por el ahora desierto patio, un chico estaba sentado en el tejado del instituto Ishiyama, con los pies colgando del borde mientras su lápiz volaba. Tenía muchísimo trabajo que hacer, muchísimo. Tooth Fairy Kinky y Teeth Kinky, no están mal con la espada, lástima lo del juego de pies. Los Bandana Ds, va. No es nuestro problema. Su lápiz salió volando al terminar, cerró su cuaderno de golpe y giró sobre la cornisa del edificio, se puso de pie y se estiró antes de dirigirse a un trípode que estaba justo a su lado. Esgrima. Se echó el cuaderno al hombro y lo metió en su mochila. Luego, con un movimiento rápido, detuvo la cámara y la bajó del trípode. Mantuvo ese impulso, girando sobre sus talones tras agarrar la cámara antes de detenerse a revisar la grabación. Con mucho estilo. No había sido una pelea larga, solo unos minutos, claro, pero hasta ahora pintaba bien. Editar esto sería divertido. ¿Dices algo? Habla más alto, no digo tonterías. Se llama esgrima, no trabajo con la espada. Pero funciona mejor en una frase. Juego de espadas, juego de pies. ¿Ves? Se rió mientras lanzaba la cámara y giraba sobre sus talones, luego barrió el trípode y su bolsa con una patada amplia.
Agarró la bolsa en el aire y atrapó el trípode dentro, haciéndolo girar hasta que quedó apoyado a su costado. Sí, eso sí que fue elegante. Si rompes algo del club, lo pagas, ella le refunfuñó, pero aún así revisó las grabaciones de la cámara, y por supuesto que eran buenas. Era el mejor fotógrafo del club de ocultismo desde que se unió. El único problema que tenía con las grabaciones era que no había nada de qué quejarse, lo cual, para él, era una victoria. Oye, envíaselo al club de lo oculto. Después de todo, estamos bastante apurados. Su tono era juguetón mientras pateaba su mochila al aire, la agarraba por la cremallera y dejaba que el impulso la cerrara sola. Soltó la mochila una vez que estuvo bien cerrada y la atrapó con un dedo, haciéndola girar como una pelota de baloncesto con su peculiaridad. No nos pases tus problemas a los demás solo porque eres un idiota. Estaba molesta con él, sobre todo porque tenía razón. Para empezar, tenían un presupuesto y, con sus actividades paralelas, nunca les faltaba dinero. Cerró la cámara y la guardó con cuidado, luego la metió ordenadamente en su bolso. Idiota. ¿A quién llamas idiota? Se detuvo en la puerta, girando sobre sus talones mientras se señalaba a sí mismo con orgullo y confianza, más allá de su estúpido corte de pelo. Soy el número 1 y el número 2 de todo Ishiyama. Sí, el mayor idiota de Ishiyama. Bonito corte de pelo. Se rió entre dientes mientras su melena morada flotaba en la ligera brisa, azotándose constantemente debido a su peculiaridad. Oye, algunos compañeros de mi clase ni siquiera saben que se llama Ishiyama. Este sitio es una mierda. Gracias, ajustó el agarre de su bolso mientras entraba, dedicándole un leve asentimiento. Quizás era molesta, pero al menos tenía modales, hasta que su peculiaridad volvió a hacer alguna tontería. Mantén tu mala suerte alejada de mí y quedaremos a mano. Se rió mientras entraba por la puerta, peinándose el pelo hacia atrás mientras avanzaba. Mi peculiaridad no es tan mala, Apenas había bajado un escalón cuando tropezó con sus propios pies y se estrelló contra la pared, quedando con los brazos y las piernas extendidos, antes de despegarse lentamente de ella y caer al rellano. ¿Quieres que sujete la cámara? Sí. Capítulo 192. Conos y pirámides. El trabajo en clase fue mucho más difícil de lo que parecía. Eiko mantenía un dedo fijo en el problema actual mientras hojeaba su cuaderno, buscando desesperadamente una fórmula que diera sentido a todos esos números, pero se sentía impotente. ¿El volumen de una lata de refresco? ¿Cómo iba a saber ella el volumen de una lata de refresco? Si ni siquiera le gustaba el refresco. ¿Era un cilindro? No, tenía esa pequeña curva en la parte superior e inferior. ¿Eso significaba que era una pirámide y un cilindro? No, entonces sería un cono, pero ¿qué pasaría si tuviera que cortar parte del cono? Calculaba la longitud del cono, luego la longitud de la parte que faltaba, la restaba del tamaño total de la pirámide y se la sumaba al cilindro. Un momento, no, era un cono. No una pirámide, un cono. ¿Por qué estaban todas sus fórmulas en páginas diferentes? Eiko deseaba que terminara la clase cuanto antes. Llegó temprano a la sala del club con su lonchera a un lado, manteniendo sus apuntes frente a ella mientras intentaba resolver la tarea a base de pura perseverancia. Ya comería cuando terminara. Midori ya llegó a la sala del club de manualidades pocos minutos después del almuerzo con su mochila. Había tomado buenas notas sobre el club de Kendo, y ahora era el momento de ordenar sus ideas para poder elaborar un plan para el futuro. El club de Kendo era tan malo como se lo imaginaba. La mayoría de sus miembros simplemente golpeaban con todas sus fuerzas, sin importarles golpearse entre sí. Sin postura, sin técnica, sin distanciamiento. De verdad que no creía que fueran capaces de mantener la distancia, pero el club de Kendo estaba lleno de sorpresas. La puerta del club de Kendo se abrió y se cerró tras él mientras cruzaba la sala en silencio, aún absorto en sus pensamientos. La mayor sorpresa había sido ver a Fairy y los estilos de lucha de esa chica. Desde fuera, el estilo de lucha de Fairy parecía una auténtica porquería. Y Revenant estaba tan seguro porque conocía a la perfección el movimiento que Fairy había estado repitiendo una y otra vez. Violencia sin sentido, una de las primeras técnicas de espada que aprendió fue el golpe descendente. La combinó con la misma innovación que él mismo introdujo, repitiendo el ataque una y otra vez, pero cambiándolo de un ataque descendente a un ataque lateral. No debería haber sido nada especial, así que ¿cómo demonios pudo perder contra un movimiento tan malo? ¿Cuánto debería medir el cilindro? Simplemente lo vamos a cortar. El golpe descendente obtuvo mucha potencia gracias a la gravedad.
Balanceaste la espada hacia abajo con mucha fuerza, algo muy sencillo, y Fairy lo contrarrestó haciendo que el ataque fuera de lado a lado en lugar de arriba a abajo. Eso significaba que el ataque de Fairy no era como violencia despiadada, debería haber sido peor. Perdió contra una versión peor de su propio movimiento. 4 centímetros. Esos son muchos centímetros, ¿verdad? Midoriya sacó su provisión de bambú mientras fruncía el ceño, recordando la vez que peleó con Fairy. El presidente del club de Kendo simplemente avanzó blandiendo su arma, dándolo todo desde el principio. ¿Acaso Fairy tenía un ritmo tan rápido? ¿Era tan veloz que lo superó con su velocidad? Como si fuera posible. Lucharon contra Miruko, y aunque su técnica era pésima, era mucho más rápida que ellos. Mucho más rápida que Fairy también. Podían seguirle el ritmo prediciendo sus movimientos, y Fairy era increíblemente fácil de predecir. Simplemente se movía de un lado a otro mientras atacaba. Así que si no era la velocidad, espera. Midoriya dijo que los problemas de matemáticas te dan toda la información que se supone que debes saber, ya que no aparece el tamaño del cono. Este problema estaba volviendo loco a Midoriya. Se encogió un poco al comparar el bambú que tenía con el que necesitaba. Ya había fabricado 3 espadas para el club de Kendo, aunque una de ellas ya se había roto. Eso significaba 27 más, y le sobraba bambú para hacer quizás 2. Al menos eso era bastante sencillo, y hablando de sencillez, la chica del club de Kendo se mantuvo a la defensiva y quieta durante casi toda la pelea, pero cuando atacó, demostró ser una experta en esgrima. Usó varios golpes rápidos con una espada larga para acribillar a su oponente, manteniendo su cuerpo perpendicular al de ella. Revenant nunca había investigado sobre esgrima, pero aún así la reconoció. ¿Pero por qué practicaba esgrima en el club de Kendo? ¿Les importaba simplemente que fuera una técnica de espada y ya está? Probablemente. Midoriya soltó una risita al recordar el club. No parecían muy formales, así que seguramente era por eso. Aún así, podría aprender un par de cosas quedándose. La retaría a un combate más tarde. Podría ser divertido. Quizás su manejo de la espada también tenía algún elemento oculto, como el del presidente del club. Revenant se acarició la barbilla, intentando recordar lo que había visto de su estilo, pero ella solo atacó durante unos 10 segundos. Golpes rápidos y entrecortados, interrumpidos entre sí. Ataque, impacto. Ataque, impacto. No fluía con la misma naturalidad que la mayoría de los esgrimistas que había visto, sino que se detenía y volvía a empezar una y otra vez. HMM. Midoriya terminó de hacer inventario y volvió a meter la caja en un armario, luego se giró hacia la mesa para tomar un breve descanso para almorzar cuando notó que Eiko, que ya estaba sentada en esa misma mesa, lo estaba viendo. Ella miró a su alrededor antes de dar un pequeño grito y levantar un libro para cubrirse el rostro, que ya estaba cubierto por el cabello. Midoriya. Soy yo. No la había visto en absoluto y pensó que ya habría terminado de comer. Iba con retraso y supuso que ya habría terminado, dada la rapidez con la que solía comer. Sin embargo, Midoriya no se molestó en especular al respecto cuando podía simplemente preguntar. Se acercó, se ajustó la mochila antes de dejarla caer sobre la mesa y se sentó. ¿Qué tal el almuerzo? Confuso. Eiko se calmó rápidamente y tomó su silla, colocándose a su lado. Tengo algunos problemas con las matemáticas y esas cosas. ¿Podrías? Probablemente. Midoriya no necesitó escuchar el resto. Abrió su mochila y sacó su almuerzo. Estaba acostumbrado a la confusión y se alegró de ayudar a su amigo a salir de ella. Pásame el periódico y empieza a prepararte el almuerzo. Te quedan 2 horas antes de terminar. Sí, sensei. Eiko hizo una rápida reverencia desde su silla y tomó su almuerzo del otro lado de la mesa, lo acercó y luego se recogió el cabello para que su boca quedara libre de pelos mientras Midoriya pasaba al principio de la tarea, todavía confundido de por qué todos seguían llamándolo sensei. Si iba a ayudar a Eiko, bien podría dar lo mejor de sí y tratar de ayudarla en todo. Así que sacó un bolígrafo de su mochila, puso su papel entre ellos y se puso a trabajar, intentando enseñarle lo que su profesor no se había molestado en enseñarle. 1 hora más tarde, mucho después de que terminara el almuerzo, una Eiko muy agotada salió tambaleándose del club de manualidades, saludando a Midoriya con un gesto tembloroso mientras regresaba al aula. Nadie se daría cuenta de su retraso. Ni siquiera ella lo notó.
El almuerzo terminaba a las 12:45, las clases a las 2:35 y la capacidad de atención de la estudiante se agotaba alrededor de las 8:45 cuando sonaba el timbre de la mañana. Estaría bien. Midoriya la despidió con un saludo, luego se masajeó la mano y cerró el cuaderno donde anotaba todos los problemas que habían tenido. Despedirla no era tanto para que volviera a clase, sino más bien para que él pudiera tomarse un respiro. Estaba dedicando más esfuerzo a que Eiko terminara sus estudios que cuando él mismo los terminó. No era un descanso largo, apenas una hora antes de que terminaran las clases y Eiko regresara, pero lo aprovecharía. Cuando volviera, podrían seguir con sus deberes. Él realmente no necesitaba ayuda para hacer más palos de kendo. Y hablando de esos palos de kendo, Midoriya se relajó preparándose para la actividad. Volvió a los armarios y revisó lo que tenía, tomando notas para cuando necesitara comprar. Cuánto bambú tenía, cuánto material de gamuza tenía, por qué tenía demasiado de eso, y así sucesivamente. Una vez terminados los preparativos para la actividad extraescolar, Revenant hizo un breve desvío para cerrar todo con llave. Selló las ventanas, bajó las persianas y cerró la puerta con llave antes de quitar el doble fondo del armario y sacar una gran bolsa de lona. Le quedaban 40 minutos, y era hora de ponerse manos a la obra. Midoriya dispuso su equipo pieza por pieza sobre la mesa, tomándose su tiempo para tomar nota cuidadosamente de cualquier daño que encontrara. Lo había hecho recientemente, sí, pero el mantenimiento debía hacerse con regularidad. La mayoría de las comprobaciones fueron bastante rápidas. Ni siquiera necesitó ponerse el traje para asegurarse de que seguía funcionando. No había daños, para sorpresa de nadie, así que pasó a la siguiente parte. Beowulf no parecía estar en su mejor momento, pero ya se lo esperaba. Los había modificado hacía apenas una semana y solo los había usado de verdad unas pocas veces, así que era imposible saber qué fallos en su diseño se le habían escapado. Los daños no eran graves, como que el cableado de los mecanismos se hubiera roto de nuevo, pero tendría que volver a coser algunas partes. De hecho, quizás sería mejor que intentara conseguir un nuevo tipo de hilo, uno un poco más elástico. ¿Pero cómo trabajaría con eso? Tal vez debería practicar haciendo algo más con ese hilo elástico antes de usarlo en su equipo. La mayoría de los daños fueron en los guanteletes, ¡qué sorpresa! Las botas de Beowulf nunca fueron destrozadas por pandilleros en la calle, ni bloquearon cuchillos, ni estuvieron a punto de recibir disparos, así que no era de extrañar que estuvieran intactas. Pero más allá de los daños, Midoriya también estaba probando el equipo para detectar cualquier fallo. En el caso de las botas, la mala sujeción del tobillo le hizo caer de bruces. Era muy difícil ganar una pelea tropezando con tus propios pies. Ahora mismo se dedicaba principalmente a tomar notas. No tenía pensado salir esa noche, bueno, lo estaba considerando, pero podría cambiar de opinión si encontraba suficientes problemas. En ese momento solo se trataba de hacer evaluaciones para poder comprar lo necesario para arreglar su traje la próxima vez que saliera. En 20 minutos, cuando terminaran las clases, Eiko regresaría y se irían a comprar los materiales para fabricar palos de kendo. Midoriya escribió sus notas en el número 14 de Hero Analysis for the Future, encima y al lado de los dibujos originales de este traje. Quería tener toda su información de justiciero en un solo lugar para mayor comodidad, y guardarla en la bolsa era un lugar seguro. Ya tenía sus huellas dactilares por todas partes, así que si alguien la encontraba, estaba perdido. Pero dejando de lado ese pensamiento divertido, Midoriya continuó repasando su equipo. Las placas antibalas que guardaba en su chaqueta no estaban rotas, los bolsillos que había instalado se mantenían bastante bien y no veía ningún daño real. Sus fundas también estaban en buen estado. Usaba una funda de hombro porque era la que había robado y a la que estaba acostumbrado, pero también era bastante buena por sus espadas. No podía llevar muchas cosas en las caderas, así que era bueno tener algunas repartidas. Como no había sido él quien fabricó el arnés, parecía bastante resistente, pero nunca se podía estar completamente seguro. Todavía recordaba sus primeras protecciones para los brazos, su cinturón era otra historia. Cuando él y Eiko intercambiaron ideas para sus botas, él había planeado que éstas se sujetaran a un cinturón. Eiko había mencionado algún tipo de cinturón militar para eso, pero nunca dejó de oír hablar del tema. Quizás Mao sí tenía algunas cosas buenas, y seguro que Midoriya esperaba que el jefe también las tuviera, porque mientras tanto intentó improvisar su propio cinturón y fue un desastre. Lo único que hacía era sujetar las botas.
No le servía para sujetar la espada, ni el botiquín de primeros auxilios, solo para sujetar las botas. Su antiguo cinturón era mucho mejor, pero Yamato lo había destrozado, así que o robaba uno nuevo, pagaba o simplemente mejoraba sus habilidades y practicaba fabricando cinturones hasta tener uno decente. Midoriya quería la cuarta opción, en la que Mao le daba un cinturón mejor y él solo tenía que invitarlo a comer, pero pensándolo bien, eso podría resultar más caro que la segunda opción. ¡Qué dilema! Para terminar, Midoriya examinó su viejo pañuelo. Lo había usado durante casi toda su carrera como justiciero, desde el protector bucal de Ranger hasta la venda para los ojos de Ken. Y se veía viejo. Estaba manchada en varios sitios, con pequeños desgarros y roturas. El borde de la tela parecía un poco deshilachado, pero aún se podía usar. El problema principal no era lo desgarrada que estaba, sino lo sucia que se había vuelto. La aguda vista de Midoriya podía detectar las manchas de sangre ocultas en la tela oscura, y recordaba cómo se las había hecho, sobre todo por heridas leves que él mismo había sufrido o provocado. Eso simplemente se lo iba a llevar a casa para lavarlo. Y eso fue todo. Midoriya guardó el resto de su uniforme, cerró todo con llave y volvió a abrir el club. No iba a intentar hacer un trabajo importante a solo 10 minutos de que terminaran las clases, sobre todo teniendo en cuenta lo rápido que corría Eiko cuando quería. Midoriya corrió las persianas y abrió las ventanas, pero al sentir el calor decidió cerrarlas. ¿En serio? ¿Cómo podía hacer tanto calor? ¿No debería estar ya el otoño? Esto no me cuadraba, pero quizás era por el edificio. Para hacer fila en un edificio que ni siquiera tenía electricidad en todas las habitaciones, el aire acondicionado también estaba averiado. Eso no importaba en primavera ni durante las vacaciones de verano, pero ahora que estaba atrapado allí durante todo el verano, sentía que se iba a derretir. Esperaba que fuera solo algo sin importancia, como que se hubiera cortado la luz del aire acondicionado, pero con todas las ventanas rotas en el edificio de actividades extracurriculares, no le sorprendería que Ishiyama decidiera dar por perdidas las inversiones y cortara el aire acondicionado por completo. De todas formas, nadie más que el club de manualidades lo usaba. Midoriya miró hacia la puerta, pensando en buscar el mando del aire acondicionado, pero descartó la idea. Ya presentaría una queja personalmente más tarde y se lo preguntaría a los profesores. Quizás no hubiera funcionado en Aldera, pero ya que tenía la solución, podía tomar el camino fácil y probar el más difícil después. Midoriya se preguntó si tendría algún documento para arreglar ese aire acondicionado. Ahora bien, si tenía que pasar un par de horas buscando un papel antes de poder presentar una notificación, lo haría él mismo, pero tenía algunos papeles de sobra. Tunk. Midoriya levantó la vista cuando algo golpeó la puerta cerrada con llave, poniéndose inmediatamente tenso. ¿Qué fue eso? Eiko repasó sus tareas por última vez mientras sonaba el timbre, sonriendo. Aunque aún le quedaba mucho camino por recorrer, sin duda había avanzado mucho más que cuando empezó. Cada paso era un buen paso. Ahora que había dejado de preocuparse tanto y trataba de ver los problemas de la forma más sencilla posible, todo parecía mucho más fácil. Claro que el problema de matemáticas no le pedía que calculara el volumen de una lata de refresco, ni que calculara la parte de un cono o una pirámide combinada con un cilindro. Simplemente le pedía un cilindro. Sonrió para sí misma mientras guardaba sus apuntes y libros, deslizándolos sobre su escritorio dentro de su bolsa de deporte y cerrándola con la cremallera. Había sido un día bastante tranquilo, pero aún así divertido. Estudió, trabajó y pasó un rato con su mejor amigo. Incluso pensaba pasar un rato más con él más tarde. El aula estaba prácticamente vacía cuando Eiko se marchó al club de manualidades. Solo quedaban una docena de personas. Todas tenían un estilo muy elegante y hablaban en voz alta con gestos exagerados. A pesar de la multitud, parecían muy unidas. Esa gente era realmente impresionante. Eiko se quedó un momento observándolos antes de seguir su camino, asombrada por todas las cosas que unían a la gente. Todas esas chicas y chicos reunidos por la moda elegante, mientras que ella y Midoriya se unían por las manualidades. Eiko caminaba alegremente por los pasillos, recordando su última conversación con él. Por fin había sacado a colación otro proyecto de manualidades. Hacer un montón de palitos para otro club. Parecía un bonito regalo, pero no estaba segura de para qué eran. Quizás era un deporte y había que darle uno a cada miembro del equipo. Eiko no le dio importancia mientras iba de edificio en edificio, entrando en el edificio de extensión, mucho más silencioso y vacío. Ya preguntaría más tarde para qué servían los palos, así de simple.
Eiko se dirigió a la sala del club de manualidades, la habitación que estaba más alejada a la derecha. Agarró la puerta y entró. Tunk. La cabeza de Eiko rebotó dolorosamente contra la puerta cuando intentó abrirla sin éxito, lo que provocó que cayera hacia atrás completamente sorprendida. Se frotó la cabeza y levantó la vista del suelo hacia la puerta, confundida. ¿Estaría atascada? ¿Cerrada con llave? ¿Eh? Una voz se oyó amortiguada desde el otro lado de la puerta. Midoriya, eso significaba que la puerta no se podía cerrar con llave. ¿Por qué se encerraría Midoriya? Eso significaba, ¡oh, no! Eiko se puso de pie tambaleándose y tiró de la puerta, pero estaba atascada. No se movía. Si Midoriya estaba ahí dentro, era imposible que estuviera cerrada con llave. Eso significaba que la puerta estaba atascada. Midoriya. La puerta está atascada. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿O no? Probablemente la puerta se atascó porque la cerró de golpe al salir. Eiko se horrorizó al pensarlo y volvió a agarrar la puerta, tirando frenéticamente para intentar desatascarla. No te preocupes, Midoriya. Yo te sacaré de aquí. Eiko hizo todo lo posible por calmar a Midoriya mientras cambiaba de posición. ¿Qué? Eiko respiró hondo y plantó los pies en el suelo, agarrando la manija de la puerta con ambas manos. Si no lograba abrirla, simplemente la arrancaría de un tirón, como un bombero o algo así. Tomó una última bocanada de aire para intentar calmarse, fracasó estrepitosamente y se echó hacia atrás mientras tiraba de la puerta, que se abrió fácilmente, provocando que saliera disparada hacia atrás al lanzarse con todas sus fuerzas hacia un lado, estrellándose contra el suelo. Midoriya se asomó por la puerta, con expresión de extrema preocupación, mirando primero la puerta y luego a Eiko, jadeando ligeramente como si le faltara el aire. ¿Estás bien? Eiko se incorporó, se frotó la nuca y notó que tenía trozos de baldosa incrustados en la cabeza. Parecía que se había asustado demasiado y había vuelto a romper el suelo sin querer. ¿Sí? Estoy bien. ¿Sí? ¿Estás bien, Midoriya? Se levantó rápidamente del suelo y volvió a la puerta, revisándola con rapidez mientras Midoriya se apartaba, retrocediendo hacia el interior de la sala del club. Estoy bien, estoy bien. Solo, forcé un poco la puerta. La puerta no se veía tan mal. Al menos, Eiko no pensaba que se viera tan mal. ¿Estaba mal? Rompí la puerta. Midoriya. Midoriya parecía mucho más relajado ahora, todavía un poco sin aliento como si acabara de correr, pero se estaba calmando bastante. Caminó hacia la puerta, la revisó y luego comprobó el marco. Oh. Si la puerta se atascó, probablemente se atascó en el marco. ¿Por qué no pensó en revisar el marco? Se ve bien. No te preocupes. Midoriya abrió y cerró la puerta varias veces para asegurarse antes de darse la vuelta y entrar al club. Vamos, ya hace un calor insoportable. Solo estaba rellenando un formulario. Eiko lo miró alternativamente a él y a la puerta, sorprendida de lo rápido que había superado el hecho de estar encerrado en la sala del club. ¿Estás seguro de que estás bien? Tengo un poco de calor, pero nada más. Midoriya le restó importancia mientras le acercaba una silla, luego se sentó de nuevo y volvió a trabajar en el aviso. Tal vez deberíamos comprar un ventilador o algo así, porque este calor es insoportable. Cuando Eiko se calmó, finalmente se percató de que la temperatura en el aula era bastante alta. Se acercó al escritorio, con cierta cautela y timidez, se quitó las dos chaquetas y se sentó. Llevaba puesto el uniforme escolar, o al menos, lo que ella creía que era el uniforme. Tenía una camisa gris abotonada con una dorada cosida al cuello para indicar su año. Se suponía que era de manga corta, pero había optado por seguir usando la de manga larga del uniforme de invierno. También se suponía que debía llevar una falda, pero no tenía bolsillos, así que en su lugar se puso unos pantalones cargo. Eran holgados. Y tenían muchos bolsillos. Y eran divertidos. Pero ahora hacía bastante calor, Eiko reprimió un bostezo mientras revisaba sus cosas. Si bien siempre tenía un poco de frío por las mañanas, ahora hacía tanto calor que pensó que también se asaría si esto continuaba mucho tiempo. Se remangó, un poco consciente de lo pálida que estaba su piel mientras Midoriya seguía trabajando sin parar. Midoriya siempre llevaba el uniforme y era la única razón por la que Eiko sabía cómo debía ser. Vestía una camisa gris abotonada con una corbata roja muy corta, pantalones negros impecables y zapatillas rojas debajo. A pesar de sus constantes quejas, el calor no parecía molestarle en absoluto, con ni un solo botón fuera de lugar.
Pero tal vez era porque ella lo había encerrado en la habitación durante una hora. Eiko se regañó a sí misma con dureza antes de que de repente, ¡Eik! Eiko se incorporó de repente al sentir algo frío en el cuello, gritando mientras se lo agarraba y miraba a su alrededor. Sentado justo a su lado estaba Midoriya, aún sentado, aunque ahora algo desconcertado, sosteniendo una lata diminuta. Hola. Midoriya dejó la lata frente a ella. Pensé que con tu problema de matemáticas podría mostrarte una lata de refresco de verdad, pero creo que ya es un poco tarde para eso. Así que relájate. Pero. Sin peros, dijo Midoriya con voz baja pero firme mientras se ponía de pie, cruzaba la habitación hacia el armario donde guardaba todos sus materiales de manualidades y sacaba una segunda bebida, una botella de Gatorade. Te dije que estaba bueno, así que está bueno. Así funcionan las cosas. ¿En serio? Eiko parpadeó confundida, ladeando un poco la cabeza. Desde luego, no creía que quedarse atrapada en una habitación tan calurosa fuera buena idea, sí, porque yo dije que está bien. Si quiero pelear, lo haré. Eso es todo. Midoriya volvió a sentarse con su Gatorade, luego comparó el tamaño de la lata pequeña con la botella grande de Gatorade y la cambió. Toma, quédate con esto. Hoy va a hacer bastante calor y tenemos mucho trabajo que hacer. Eiko se quedó mirando la bebida, cogiéndola lentamente. Fue realmente genial, sobre todo en comparación con el resto de la habitación. Estuvo bastante bien. ¿De dónde sacaste una bebida refrescante aquí, Midoriya? Eiko echó un vistazo al armario al que se había acercado, preguntándose qué otros secretos guardaba. Nevera. Asintió en la misma dirección, confirmando sus pensamientos incluso antes de que ella pudiera formularlos. Siempre tengo algunas aquí. Hay que estar preparado para cualquier cosa. Eiko asintió, luego lo abrió y dio un sorbo. No tenía ni idea de a qué se suponía que sabía, pero no estaba mal. ¿A qué se supone que sabe esto? Ni siquiera Gatorade lo sabe. Midoriya soltó una risita mientras abría la latita, la levantaba y bebía todo el contenido de un trago antes de volver a colocarla con seguridad sobre la mesa. Pero tenemos que conseguir cosas hoy. Más bambú para los palos, un hilo mejor para sujetarlo todo y. Bueno, 2 bebidas más no vendrían mal. Eiko asintió afirmativamente mientras Midoriya se levantaba de su silla, estirándose antes de lanzar la lata contra la pared, encima del contenedor de basura, haciendo que rebotara sin causarle daño antes de caer dentro. Se dirigió a la puerta sin siquiera mirar lo que había lanzado, deteniéndose solo para mirarla. ¿Vienes? Eiko parpadeó, luego sonrió antes de intentar beberse el Gatorade de un trago y ponerse de pie. Optó por tirar la botella a la basura en lugar de hacer algo tan elegante, y ahora lo siguió con tranquila seguridad. ¿Sí? Capítulo 193. La elaboración de objetos de Kendo. Aunque el aire veraniego seguía siendo cálido y húmedo, el centro comercial al aire libre al menos ofrecía sombra y un respiro de los vientos cálidos. Eiko y Midoriya caminaban juntos por el pasillo principal del centro comercial, mirando las tiendas y los productos mientras buscaban los materiales para su próxima construcción. Algún tipo de palo hecho de bambú. Eiko era un poco imprecisa con los detalles, pero a Midoriya no le importaba. Seguía murmurando para sí mismo sobre medidas y tallas mientras se abrían paso entre la multitud, intentando mantenerse en la sombra. Me alegraba ver a Midoriya tan entusiasmado. Últimamente se iba de clase todo el tiempo, faltando a las actividades del club por otras cosas. Probablemente era algo importante, así que Eiko no quería entrometerse, pero siempre le alegraba pasar un poco más de tiempo con su mejor amigo. Fueron a 2 tiendas diferentes para conseguir todo lo que necesitaban, a las que ya habían ido antes. La primera parada fue la pequeña tienda de manualidades donde Eiko había comprado sus cosas de costura para comprar hilo resistente, una tarea que les llevó un buen rato, ya que se perdieron comparando todo tipo de nombres e identificaciones extrañas antes de terminar con una rápida búsqueda en Google para averiguar qué significaba realmente hilo resistente. Después, se dirigieron al lugar de su primera construcción, los grandes almacenes donde compraron la madera para construir la mesa del club de manualidades. Eiko contempló con asombro todos los diferentes tipos de madera con sus nombres sofisticados. Fresno, cedro, roble, los típicos. Entonces la cosa se puso rara. ¿Pistacho? Eiko parpadeó mientras tocaba una madera particularmente oscura, fascinada. ¿Acaso alguien había convertido un montón de pistachos en madera? Parecía mucho trabajo para tan poca madera, y el precio lo confirmaba. Además, era mucho más cara que la madera común. Había otros nombres extraños.
Paulonia, al parecer la versión más elegante de Paul que Eiko jamás había oído. Greeneart, una madera que no era particularmente verde, y que resultaba especialmente extraña junto a una madera realmente morada llamada Popleeart. Por último, estaba algo escrito como Macacauba, y Eiko ni siquiera quería pensar en cómo se suponía que se pronunciaba ese lío de letras. Mientras tanto, Midoriya se dirigió directamente al bosque junto a la entrada, repleto de diferentes tipos de bambú. Eiko lo miró, intentando descifrar su expresión para ver qué buscaba, pero él parecía tan perdido como ella. Se inclinó, entrecerrando los ojos para observar los distintos tipos de bambú, y luego se apartó al ver los precios. Eiko se apresuró a acercarse una vez que pareció más tranquilo, sin querer molestarlo mientras pensaba. Parecía haberse decidido por dos tipos diferentes de bambú y estaba en cuclillas frente a ellos, su mirada alternando entre uno y otro mientras lo sopesaba todo. Parecía muy intenso para ser solo madera. Y entonces vio los precios y casi se desmaya. El primer tipo era comparable a la madera normal que había visto, así que no sabía si era caro o no, pero el otro era 5 veces más caro. La diferencia por solo 2 trozos de bambú era enorme. Además, parecía que la tienda ni siquiera tenía mucho del segundo tipo. Eiko se removió incómoda mientras lo pensaba. El segundo tipo de madera podría ser carísimo, pero eso significaba que era realmente buena, ¿no? Si no, nadie la compraría. Sí, eso lo compensaría. Eiko asintió para sí misma, convencida de que el precio de ese segundo bambú probablemente no era tan desorbitado. Vale, Eiko, ya lo encontré. Pero incluso si valiera la pena, seguiría siendo muchísimo dinero. Y como Midoriya la había contratado para que lo ayudara a construir, probablemente volverían a construir algo realmente grande. ¿Cuánta madera necesitaban? ¿Cuánta madera podían conseguir? Eiko. Eiko volvió en sí mientras Midoriya la miraba, parpadeando con cierta confusión. ¿Estás bien? Murmuró Eiko asintiendo con la cabeza, suspirando aliviada al calmarse. No tenía sentido armar tanto alboroto. Además, probablemente todo esto correría a cargo del presupuesto del club, así que no tenían que preocuparse por los precios ni nada de eso. Así funcionaban los clubes, ¿no? ¿Cuánto quieres conseguir? Estamos haciendo unas 30 varitas, así que, una varita da para 2 espadas, unas 15. Midoriya hizo algunos cálculos mentales y luego asintió con mucha más seguridad. Empecemos con 14. Bueno, chicos, necesitáis ayuda con eso. Un anciano uniformado comenzó a acercarse mientras Eiko se agachaba y recogía el bambú. Era mucho más ligero de lo que pensaba, ya que era hueco. Eiko ajustó un poco su agarre, pues no podía ver mucho más allá de la alta pila de bambú que sostenía en sus brazos, y lentamente siguió el cabello de Midoriya, que se balanceaba a su lado, hasta el mostrador para pagar. Al salir, consiguieron unas cuerdas gratis para cargar todo. Eiko sonrió mientras sostenía la pila de bambú, conmovida por la generosidad del anciano. Le preocupaba mucho que se le cayera alguna de las tablas de bambú, o varillas, como se llamaran. No eran demasiado pesadas, apenas unos 14 kilos cada una, pero con tantas cosas rodantes apiladas, era difícil cargarlas solas. Ahora Eiko llevaba la madera bajo el brazo con facilidad, sin preocuparse de armar un escándalo o ensuciarla. Midoriya caminaba a su lado, cargando los materiales de costura y un abanico que había comprado en la tienda. Quería llevar algo, pero como todo el bambú estaba atado, optó por llevar las cosas más ligeras. Menos mal. Si Eiko hubiera estado cargando algo importante como el abanico y el bambú, podría haberlo golpeado accidentalmente contra el bambú o haber ejercido demasiada fuerza en algún punto, y eso habría sido un desastre. Midoriya rebuscó entre las bolsas mientras salían del centro comercial. Parecía bastante satisfecho con los resultados del día. Con todo esto, estamos listos. El jueves será pan comido. Calle, fácil. Eiko no estaba segura de haber escuchado eso antes, pero no era en eso en lo que se concentraba. Hoy era martes, pero parecía que ya habían terminado con todo el trabajo. Eso significaba que Midoriya se iría 2 días más, y después podrían volver a pasar tiempo juntos. Eiko hizo un puchero y luego escupió un mechón de pelo que se le había quedado entre los labios. No estaba segura de cómo se sentía al respecto. Oh, hola. Midoriya la detuvo con un rápido codazo, haciéndola estremecerse para no perder el equilibrio y caerse con todas sus cosas. Miró a su alrededor apresuradamente, preocupada por lo que había provocado la parada, hasta que siguió la mirada de Midoriya.
Él se giró para mirarla y señaló una tienda por encima del hombro, observándola como si intentara adivinar su expresión. Mira eso. Eiko parpadeó al verlo, luego levantó la vista y se sorprendió tanto que casi se le caen sus varitas de bambú. Allí, un puesto abrió justo afuera del centro comercial. Hielo raspado. Un básico infalible para el verano. Midoriya asintió, frotándose la barbilla con la bolsa en la mano mientras parecía reflexionar. Luego abrió su cartera, contó unas monedas y volvió a mirar a Eiko. Vamos, yo pago. Te invito porque me has ayudado muchísimo. Pero, Eiko miró su billetera, un trozo de poliéster descolorido con la imagen de un chico rubio sonriendo ampliamente. Sabía que no debía juzgarla, pero parecía bastante delgada. Eso parece un poco caro. ¿Puedo pagar? No, no puedes, la interrumpió Midoriya, dirigiéndose al puesto sin dudarlo un instante. Porque lo voy a hacer. Eiko tropezó al principio y luego se apresuró tras él, tratando de tener cuidado con la gente mientras levantaba un poco más el bambú para evitar golpear a alguien con él. No es justo. No te quejes, tú eres quien carga con todo. ¿Sabes lo difícil que sería llevar todo ese bambú de vuelta al colegio? No es. Oye. Tú también llevas cosas. Deja de correr. Demasiado lento. El enfado de Eiko no duró mucho una vez que recibió su raspado. Le sirvieron un tazón bastante grande, casi del tamaño de la cabeza de Midoriya. Incluso tenía una crema en el fondo que se suponía que debía mezclar para mejorar el sabor. No solo estaba rico, sino que sería divertido comerlo. Cuando finalmente tuvo la oportunidad. Eiko sostenía el bambú en una mano y el hielo en la otra mientras intentaba pensar en cómo comérselo. El hielo venía con una cuchara, pero tenía las manos atadas. Así que, Eiko intentó morder la cuchara para mezclar el helado con la crema, pero solo consiguió ensuciarlo todo y llenarse el pelo de trocitos de hielo. Cuando por fin se dio por vencida, se alegró de que no fuera crema. Eso sí que habría sido un lío para quitarlo. Midoriya simplemente se subió las bolsas hasta los codos y usó ambas manos para mezclar el helado. No debería estar celosa, sobre todo después de que él pagara por todo, pero mientras regresaban a la escuela, Eiko estaba inquieta viendo cómo se derretía lentamente su helado. ¿Estaría igual de bueno derretido que recién hecho? Probablemente no, si no, ¿por qué la gente comería helado? Midoriya parecía disfrutarlo mucho también. Midoriya la miró de repente y le ofreció su tazón. ¿Quieres probar un poco? Eiko se quedó paralizada un segundo mientras Midoriya seguía caminando, girando bruscamente y retrocediendo hasta quedar frente a ella sin detenerse. Le tomó un segundo alcanzarlo, necesitando solo unos pocos pasos físicamente y unos segundos mentalmente. No lo hago. Quiero decir, lo haría, pero, Eiko señaló con las manos los objetos que sostenía, haciendo un extraño encogimiento de hombros para enfatizarlos. Midoriya asintió y extendió una mano hacia ella. Bueno, no puedo cargar el bambú, pero puedo cargar esto. Midoriya tomó su hielo raspado, quitándoselo lentamente mientras ella aflojaba el agarre. Hizo un poco más de esfuerzo al sostener su comida que al cargar el ventilador, los materiales de costura y su propio hielo, tomándose un segundo para acostumbrarse al peso antes de extenderle el hielo. Listo. Toma una cuchara y prueba un poco. Oh. Gracias. Con esta solución, Eiko tomó su cuchara y finalmente pudo probar el hielo raspado. Era tan extraño como se lo imaginaba, con una textura a medio camino entre el helado y la escarcha. El hielo ya no estaba crujiente por el calor, no estaba segura de que alguna vez lo hubiera estado, pero aún así fue un agradable respiro en un día caluroso y monótono. Y ahora, Midoriya no podía comerse su hielo raspado. Habían dado vueltas en círculo, de vuelta al punto de partida. Eiko entró en pánico al darse cuenta, casi dándose una palmada en la frente por no haberlo notado antes. Ahora Midoriya tenía que cargar su hielo, el de ella y sus mochilas. Ella solo llevaba una cuchara y un trozo de bambú que no pesaba ni 136 kilos, y ahora se le iba la cosa. Genial, ahora me toca a mí. ¿Puedo probar un poco de lo tuyo? Midoriya la golpeó con un ataque lateral antes de que pudiera terminar de darle vueltas a su problema, dejándola aturdida por tercera vez en apenas unos segundos. Yo, supongo. Eiko intentó recordar las normas de etiqueta para esto en Japón y pensó en todas las veces que había estado con su padre. Siempre que él comía de ella, simplemente la robaba con el tenedor, así que probablemente era algo así. Eiko no estaba segura, ya que su madre jamás robaría comida, a menos que fuera de su padre.
Cambió de cuchara y le dio un poco de hielo a Midoriya mientras se esforzaba por recordar las normas de etiqueta en la mesa que su padre, sin duda, nunca le había enseñado. Esta era definitivamente una pregunta para mamá. Bastante bueno. ¿Quieres probar el mío? Eiko asintió y siguió el mismo código, cambiando de cuchara y tomando un trozo del helado de Midoriya. Estaba bastante bueno, aunque el sabor era un poco más dulce de lo que estaba acostumbrada. ¿Cereza? La buena y vieja comida genérica. Midoriya asintió para confirmar mientras caminaban. Aunque la comida sea horrible, es difícil arruinar la cereza. ¿Pero no es aburrido? Se preguntó Eiko en voz alta, para luego corregirse y no parecer grosera. Quiero decir, ya que puedes conseguir cerezas en cualquier sitio, ¿no es siempre demasiado monótono? Probablemente. Rió Midoriya mientras ajustaba su agarre en los cuencos, con cuidado de mantener el equilibrio. Está bueno, pero la próxima vez sin duda probaré algo más interesante. Pero tú, ¿qué pasa con ese sabor? Demasiado amargo para un postre. Eiko parpadeó y luego se infló, fingiendo estar enfadada. Oye. El arándano no es tan amargo. Afronta las consecuencias, Eiko, esto sabe a medicina. Lo dice un tipo cualquiera. ¿Sabes cuántas medicinas saben a cereza? Ah, ¿sí? Midoriya aminoró el paso delante de ella, mirándola con picardía por encima del hombro. Su sonrisa burlona tenía un matiz de malicia mientras le respondía. ¿Cuántos? Yo. Eiko se calmó rápidamente mientras intentaba recordar todas las medicinas que había tomado a lo largo de los años con sabor a cereza. Tal vez, 2. 3. No le gustaba mucho la cereza, y siempre prefería la de frambuesa azul a la de cereza, pero eso no venía al caso. Muchas. Mucho. Dijo Eiko con más confianza mientras intentaba mantener un ritmo más constante con Midoriya, avanzando por el camino justo a su lado. Pronto llegaron a la escuela. Mucha gente ya se había ido mucho después de clases, ya que la escuela no tenía muchos clubes y la mayoría se saltaba los que había. Como los demás en el club de manualidades. Eiko llevaba meses en ese lugar, pero aún no encontraba a sus dos senpais, de Kusano Kacchan-san. Aunque el segundo tenía un nombre un poco raro. Eiko reflexionó un poco sobre los sufijos mientras el dúo se dirigía a su edificio y sala del club. Seguía haciendo bastante calor, pero el paso del tiempo había atenuado la temperatura, pasando de insoportable a simplemente horrible. Aún así, al menos tenían hielo. Deja el bambú junto a las demás cosas, Midoriya señaló un rincón de la habitación mientras colocaba el hielo sobre la mesa, y luego dejó caer las bolsas una vez que tuvo las manos libres. Lo guardaremos todo y luego podremos cerrar por la noche. Y ahí estaba de nuevo. Eiko frunció el ceño, pensándolo bien mientras llevaba lentamente el bambú a la esquina. El resto de los materiales para hacer palos ya estaban allí, salvo los de costura que acababan de recibir, pero Eiko no estaba segura de querer dejar el bambú. Ya se lo había pasado genial, pero no quería que terminara. Si lo dejaba acabar, tendrían que pasar 2 días enteros antes de poder volver a ver a Midoriya. Así que, lentamente, dejó el bambú mientras ordenaba sus pensamientos. Tenía la mala costumbre de hacer las cosas con prisa, así que intentó ir con calma, reflexionando bien. Midoriya la ayudó muchísimo, y no solo pagándole el hielo. La ayudó con sus tareas, estudió con ella y la ayudó cuando quería coser cosas. Eiko se mordió el labio inferior mientras reflexionaba. ¿Qué había hecho por él? A lo sumo, cargar algo de leña, gritar mucho y asustarlo con su peculiaridad la mayor parte del tiempo. No había sido nada uniforme. Acomodó la madera cuidadosamente contra la pared para que no sobresaliera y nadie tropezara con ella, y luego examinó su trabajo. Volvió a mirar a Midoriya, que trabajaba en silencio pero con calma para instalar el ventilador que habían comprado. Era un ventilador grande de tienda, una caja de plástico con un ventilador de metal en su interior. Midoriya se esforzaba por dirigir el aire hacia la mesa y se movía por la habitación, probando diferentes ángulos. No sería un gran problema para él. Midoriya casi nunca estaba en el club, solo venía día por medio, e incluso así estaba instalando el ventilador. Se suponía que el clima en 2 días sería más fresco, con la ola de calor alcanzando su punto máximo mañana y terminando al día siguiente, pero aún así estaba instalando el ventilador. Eiko miró el reloj, más allá de él. Las 4:56, las clases habían terminado hacía unas 2 horas. Ya habían pasado 2 horas simplemente paseando por la ciudad, recogiendo cosas.
Eso era mucho más de lo que hacían la mayoría de los clubes, a juzgar por el eco en los pasillos, pero... Hola, dijo Eiko con timidez, ajustando la madera un poco de un lado a otro. Era más fácil hablar con algo en lo que concentrarse. ¿Midoriya? ¿MMMHM? Afirmó Midoriya, sin levantar la vista. Movió el ventilador y dio un paso atrás, comprobando el ángulo y tratando de sentir la brisa antes de volver y hacer algunos ajustes más. ¿Necesitas algo? No realmente. Aunque el tono de Midoriya era suave, Eiko dio un pequeño salto. Movió un poco más la madera, revisando los nudos de las cuerdas. Sí. Eran nudos. No tenía ni idea de qué tipo, pero parecían resistentes. Los tocó. Más o menos. De acuerdo. Midoriya dijo eso mientras seguía trasteando con el ventilador, deslizando unas cajas debajo. Con un poco de elevación debería funcionar mejor, pero la pregunta era ¿cuánto? ¿2 cajas? ¿Una? Eiko intentó empezar algo, pero lo dejó a medias. Las cuerdas no estaban espaciadas uniformemente en el bambú, así que las movió. Midoriya dejó que el silencio se prolongara mientras reorganizaba las cajas, y luego cambiaba las que estaban en su sitio. Si las cajas que tenía no servían, probaría con algunas de las que había por la habitación. Quizás usaría uno de los pupitres viejos. Había muchos por ahí. ¿Quieres construir? Eiko hizo todo lo posible por decirlo, jugando con los extremos de los nudos. Sin embargo, hasta el momento solo había logrado pronunciar unas pocas palabras apenas coherentes. Hoy. Esas cosas de palitos, quiero decir. Eiko dejó que la frase se desvaneciera, sin dejar de mirar el bosque. No estaba segura de si debía mirar por encima del hombro. Definitivamente no estaba segura de poder hacerlo. ¿Quieres empezar a practicar con los palos de kendo hoy? Eiko asintió, apartando las manos del bambú para frotarse las rodillas. Llevaba un rato arrodillada sobre el bambú, pero el pánico le impedía que le dolieran. Era extraño, su peculiaridad, que siempre parecía ayudarla en los momentos más inesperados. Con ella, parecía que podía quedarse sentada en su pánico eternamente, concentrándose demasiado en cosas insignificantes. Está bien. Eiko dio un respingo cuando Midoriya le puso una mano en el hombro y levantó la vista. Midoriya estaba detrás de ella con una gran sonrisa y la bolsa de costura en la mano, apartándola ligeramente de la pared. Bueno, entonces, ¿empezamos? Vamos a llevar estas cosas a la mesa. Eiko lo miró de reojo y asintió, arrodillándose para recoger la leña. Luego se puso de pie y se dirigió a la mesa. Midoriya recogió los demás materiales del suelo y la siguió una vez que los tuvo todos en la mano. Los colocó todos sobre la mesa de una vez, explicándole cómo se repartirían el trabajo. Él cortaría la madera a la medida mientras ella cortaba y cosía la gamuza, pero ella necesitaría una guía, así que él iría a imprimir algunas rápidamente. Midoriya hablaba rápido y se movía aún más rápido con un brillo definido en los ojos, algo que había sido tan difícil de ver con el cabello de ella en la cara. Eiko dejó que Midoriya se explayara sobre todo el trabajo que tendrían que hacer, contenta de sentarse a la mesa mientras él paseaba de un lado a otro de la habitación. Aunque le resultaba difícil percibir la energía de Midoriya con su cabello como estaba, aún así le gustaba. Después de todo, le daría muchísima vergüenza si alguien la viera sonreír tanto.